Tema: perdonar, tomado de la Guía de Estudio de las Escrituras. Perdonar. Por lo general, en las Escrituras, el término perdonar tiene dos significados. Primero, cuando Dios perdona a los hombres, suprime o deja a un lado el castigo que se requiere por el pecado. Mediante la expiación de Cristo, el perdón de los pecados está al alcance de todos los que se arrepientan, excepto los culpables de asesinato o del pecado imperdonable contra el Espíritu Santo. Y segundo, cuando las personas se perdonan entre sí, se tratan con amor cristiano y no tienen malos sentimientos hacia los que las hayan ofendido. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en Mateo 5:44, que dice: Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. De las Escrituras podemos encontrar o aprender lo siguiente: Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, y perdona la iniquidad y la rebelión. Esto está en Números 14:18. Dice: Jehová, que es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la transgresión y que no deja impune al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. En el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, dice: Venid ahora, dice Jehová, y razonemos juntos. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En Mateo 6:12 encontramos que dice: Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y en tercer Nefi, reforzando esta escritura, dice: Y perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. En Mateo 9:6 dice: Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar el pecado. Dijo entonces al paralítico: Levántate, toma tu lecho y vete a casa. En Mateo 18:35 dice: Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdona de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y en Marcos 2:10 dice: Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar a los pecados. ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peque contra mí? En Mateo 18:21 y 22 dice: Entonces Pedro, acercándose a él, le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y en Doctrina y Convenios 98:40 encontramos lo siguiente para responder esta pregunta: Y así hasta la segunda y la tercera vez, y cuantas veces vuestro enemigo se arrepienta de las ofensas que haya cometido contra vosotros, lo perdonaréis, hasta 70 veces 7. ¿Quién no puede obtener el perdón? En Marcos 3:29 dice: Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que está expuesto a juicio eterno. En Lucas 17:3 dice: Mirad por vosotros mismos, si tu hermano peca contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. ¿Qué es lo que nos dice Jesucristo sobre su amor?
En Lucas 23:34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. En el libro de Mormón también encontramos ejemplos de perdón. Nefi, en 1 Nefi 7:21 dice, y aconteció que les perdoné sinceramente todo cuanto me habían hecho, y los exhorté a que pidieran al Señor su Dios que los perdonara. Y aconteció que así lo hicieron, y después de haber orado al Señor, emprendimos otra vez la marcha hacia la tienda de nuestro Padre. El rey Benjamín también enseñó a su pueblo que debían arrepentirse para poder ser perdonados. En Mosía 4:2 dice, y se habían visto a sí mismos en su propio estado carnal, aún menos que el polvo de la tierra. Y todos a una voz clamaron diciendo, Oh, ten misericordia y aplica la sangre expiatoria de Cristo para que recibamos el perdón de nuestros pecados y sean purificados nuestros corazones, porque creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, que creó el cielo y la tierra y todas las cosas, el cual bajará entre los hijos de los hombres. También aprendemos cuáles son las condiciones para el perdón. En Mosía 26:29 al 31 dice, Te digo por tanto, ve, y al que transgrediere contra mí, lo juzgarás de acuerdo con los pecados que haya cometido. Y si confiesa sus pecados ante ti y mí, y se arrepiente con sinceridad de corazón, a éste has de perdonar, y yo lo perdonaré también. Sí, cuantas veces mi pueblo se arrepienta, le perdonaré sus transgresiones contra mí. Y también os perdonaréis vuestras ofensas los unos a los otros, porque en verdad os digo que el que no perdona las ofensas de su prójimo, cuando éste dice que se arrepiente, tal ha traído sobre sí la condenación. El Señor nos promete que podemos ser perdonados cuando nos arrepentimos en el libro de Doctrina y Convenios. En la sección 1, versículo 32 dice, No obstante, el que se arrepienta y cumpla los mandamientos del Señor será perdonado. También nos enseña que la obra misional nos ayuda a que nuestros pecados sean perdonados. En Doctrina y Convenios 31:5 dice, Por tanto, mete tu hoz con toda tu alma y tus pecados te son perdonados, y tus espaldas serán cargadas de gavilla, porque el obrero es digno de su salario, por consiguiente tu familia vivirá. El Señor también nos dice que nuestros pecados los puede olvidar. En Doctrina y Convenios 58:42 dice, He aquí, quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado, y yo el Señor no los recuerdo más. También en Doctrina y Convenios se nos enseña que es nuestra obligación perdonar a los demás. En Doctrina y Convenios 64:10 dice, Yo el Señor perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os es requerido perdonar a todos los hombres. En Doctrina y Convenios 82:1 dice, de cierto os digo, mis siervos, que por cuanto os habéis perdonado el uno al otro vuestras transgresiones, así también yo el Señor os perdono. En Doctrina y Convenios 95:1 nos enseña que parte del perdón es la disciplina. Dice, de cierto, así dice el Señor a vosotros a quienes amo, y a los que amo también disciplino, para que les sean perdonados sus pecados, porque con la disciplina preparo un medio para librarlos de la tentación en todas las cosas, y yo os he amado. Y en Moisés 6:53 dice, y nuestro padre Adán habló al Señor y dijo, ¿por qué es necesario que los hombres se arrepientan y se bauticen en el agua? Y el Señor le contestó, He aquí te he perdonado tu transgresión en el jardín de Edén. El Señor le había perdonado su transgresión, pero era necesario hacer
un convenio con Dios para poder hacer efectivo ese perdón. Y hasta aquí llegamos con el tema del perdón de acuerdo a la guía de estudio de las Escrituras. Gracias.